Estábamos en una fiesta en el hotel. Todo normal. Yo salí antes y mi marido ya no regresó. ¿Cómo estás? Un placer conocerte, aunque sea a través de esta pantalla. Muchísimas gracias, muy emocionada, contenta de poder estar aquí, de poder pues acercarme a los medios para hablarles de este proyecto que además nos contaron que es número uno en VIX y eso nos tiene muy emocionados porque al final uno hace los proyectos para que la gente los vea y si eso funciona, pues es que algo hicimos bien. Mira, yo me tengo que confesar, me convertí en fan de este proyecto, de esta serie, a partir, creo que llevaba 10 minutos. Y en este sentido fue justamente por lo que vi en tus ojos. Tu personaje, eh, en cuestión de 15, 20 minutos, media hora, me dio una gama hasta me hizo al recordarlo, me dio una gama de emociones que fue desde la felicidad, a la frustración, la apatía, el miedo, la reserva, el amor, la pasión. You blow my mind, actually. Estoy Fue a una de dos de las razones por llorar. las cuales de verdad te lo digo, fue una de las razones por las cuales yo insistí mucho que me dejaran hablar contigo. Muchas gracias por el personaje que estás realizando. ¿Cómo fue para ti meterte en la piel de un personaje que siento yo que a nivel emocional te exige muchísimo? Muchísimas gracias por el principio, de verdad me emocionas porque al final lo que hago, no solo porque lo amo, sino porque estoy buscando que alguien más sienta lo que yo sentí a la hora de interpretarlo y qué bonito que pase. Em, la verdad es que era un personaje muy complejo porque me invitaba a deconstruirme mucho a mí misma como mujer. Creo que estamos en una etapa y yo al menos he hecho muchos personajes de mujeres empoderadas, de mujeres. Siento que mucho del público que me sigue está buscando la referencia de una mujer fuerte en una época, porque Fuerte. hoy en día existen más modelos de mujeres empoderadas, ¿no? Pero cuando yo empecé haciendo televisión, eh, esos modelos tenían que ser de entrar en una cajita. Podía ser empoderada hasta cierto punto, porque si no, ya no Te salías entrabas del molde. del molde de la mujer perfecta, ¿no? Y entonces ese ha sido como mi compromiso, ¿no? Hacer esas mujeres para las otras mujeres que me escuchan. Cuando llega Lucía a mi vida, me gustaba el proyecto porque tocaba temas que me parecían muy relevantes, como el hecho de la violencia y el abuso dentro de una clase privilegiada que tenemos, al menos en nuestra cabeza, la idea de que no sucede así, de que una mujer preparada, con dinero, con cierta educación, no entraría en el esquema de una víctima de violencia. Eh, Ujú. y estamos muy lejos de la realidad, ¿no? Entonces, cuando me llegó este personaje me costaba mucho entenderla porque es una mujer que sigue con muchos parámetros de lo que éramos las mujeres antes. Una mujer que fue criada para Ujú. ser esposa y madre y símbolo de sociedad, de ser la bonita, la educada, la perfecta. Y se va dando cuenta que no solo no es perfecta, sino que alrededor de ella había muchas mentiras y que ella participó de alguna manera de estas mentiras por no quitarles el velo. Sí. Entonces, pero de principio era un personaje que me costaba construir, porque yo decía, de verdad hoy en día siguen existiendo mujeres que, que no se enteran, ¿no? O sea, me Que costaba no se dan mucho desde, cuenta. desde la mujer que soy yo, ¿no? O de las mujeres que he Mm. interpretado. Entonces, eh, tuve que quitarme como todos los prejuicios de principio para poder ser empática con esta mujer que tiene una situación muy diferente, no solo a la mía, sino a la situación en que han vivido muchas mujeres que tienden a despertarse y a concientizar su rol como mujer en el mundo antes y ir acompañando a este personaje que se descubre a sí misma y descubre sus errores y descubre quién es ella misma en el proceso. No es una mujer que ya Ujú. llega descubriendo quién es. Entonces, Exacto. pues eso me sucedió, eso me atravesó pasando por el proceso de Lucía. Y sabes, creo que lo entiendo porque como tú bien dices, la imagen
tú nos has dado muchos personajes a lo largo de tu carrera que se nos han quedado en la memoria. Podría yo mencionar, por decir algo, Amor Bravío, podría mencionar yo obviamente a Mónica Robles, que era como uno de los más imponentes a nivel emocional, uno de los más fuertes a nivel emocional, que al día de hoy sigue siendo uno de los más queridos de la televisión en esa serie. Eh, y puedo entender que te haya costado tanto salirte, porque incluso cuando yo veía una de las escenas, sentía como que Lucía estaba, no sé, sedada, estaba adormecida, ella se había olvidado de sí misma como te repito, fue algo que logré entender no solo porque lo decías con palabras en la escena, Ujú. sino por tus ojos, o sea, tu mirada. Comunicas mucho con la mirada. Y no sé, a mí me ha dejado de verdad muy agradecida contigo como público. Ahora, algo que me gusta también de lo que dices es el hecho de que la violencia es violencia independientemente del estrato social en el que nos encontremos. O sea, no deja de ser violencia solo porque la mujer esté en una zona privilegiada a nivel económico. Y Sí. se aplaude mucho que tú como actriz y que estas producciones están poniendo en la palestra un tema que no deberíamos de olvidar porque sigue muy vigente. Sí, Eh, que la violencia no son solo ¿Cómo, golpes, ¿no? exacto, exacto, cómo, cómo, cómo es la preparación actoral en tu caso para lograr interpretar a una mujer que está siendo tan abusada desde lo psicológico, que a veces suele ser muchísimo más dañino, porque las heridas con el tiempo, y no quiero minimizarlas, pues, pero como que sanan, desaparecen, se ocultan, pero lo que se queda aquí es como lo que más cuesta romper. Entonces, ¿cómo fue para ti adentrarte en eso? Fue además muy duro porque quiere decir taparte la boca, ¿no? O sea, había muchas escenas donde hay escenas, las escenas que yo más gocé de este personaje no son las en las que habla mucho, sino las que calla mucho. Hay estas secuencias en donde la ves comiendo con su familia y te das cuenta que mucho de lo que dice es no solo apabullada por su marido, sino no tomada en cuenta, más que por su hijo, ¿no? Y que lo que ella dice puede parecerle una tontería, tanto a su hija como a su esposo, como sucede con muchas mujeres. Entonces, los momentos en que yo, yo decía, lo más importante para esta mujer es lo que calla, lo que no dice, lo que la mantiene atrapada, y en cuanto encuentra una rendija que la encuentra con el personaje de Bruno, para poder Sí. hablar quién es ella y para poder escucharse, es que voy a escuchar su voz. Eh, los personajes todos se abordan desde lugares diferentes y yo la verdad es que no es una técnica en especial, sino creo que los personajes te hablan y a Claro. veces te dicen por dónde tomarlos. Yo me basaba mucho en lo que me pasaba con mis otros compañeros, porque te decía, me era muy difícil interpretar este personaje porque decía, ¿por dónde la agarro? Por dónde soy empática? Pero, pero muestro lo que le está pasando, pero no tengo texto, pero... eh, y me sucedía que me basaba mucho en lo que me hacían sentir mis compañeros. Entonces, mucho del trabajo vino Y se esta logró. vez y a la hora de crear este personaje, por quién era ella con los otros. ¿Quién es ella con Ujú, Bruno? ¿Quién es ella con su hijo? ¿Quién es ella con su hija? ¿Quién es ella con su esposo? Y puedes verla a través ujú. de ellos porque ella misma no se ve hasta que se ve, ¿no? Eh, Exacto, justamente. Ella no existe Sí, desde no sí existe. misma, sino desde Sí, la relación con nosotros. A exacto. mí una frase que me golpeó muchísimo es, y justo la dices cuando está empezando la serie, es como, no sé siquiera para qué lo intento. Sí, Es una frase que tiene muchísimo poder dentro de una dinámica familiar, porque ya sabes que estás derrotada. Entonces sí. es como, ay, ya, ya ni sé, ni siquiera para qué. Eh, de veras, me gusta muchísimo poder conversar con la protagonista de la historia, porque siento que es una serie que va más allá del misterio, que va más allá del thriller, que va más allá de lo policíaco y que nos invita a reflexionar en base a donde estamos nosotras Sí. en este momento en el que vemos la serie. Y desde ahí nos puede golpear mucho también. También aplaudo
el trabajo que está realizando VIX al darnos series tan originales, la verdad. Siento que es un trabajo muy importante que están realizando como en la producción. ¿Cómo te sientes tú al ver que en la actualidad estamos viendo muchísimas series, muchísimas películas latinas? De verdad, está creciendo mucho la industria y nos están dando cosas muy, muy buenas. Creo que es lo que nos merecemos. Creo que hemos pensado durante muchos años que somos un consumidor secundario o al que habría que darle productos de segunda calidad, cuando somos un público que consume, que le gusta, que se engancha, somos un público fiel y generoso y amoroso con las cosas que vemos. Entonces, me parece muy bien que se haga una televisión de mejor calidad, versátil, original, en nuestro idioma, pero creo que es lo que nos merecemos. Creo que más bien no nos merecemos menos y que tendríamos que cada vez alzar la vara de la calidad de las cosas que merecemos como público ver en todos los sentidos, porque sí es verdad que hay mucho contenido, pero nos merecemos tener series en español del mismo nivel que las series que vemos en inglés, porque somos un público igual de comprometido o hasta más. Más exigente Así también. que creo que es lo que tendrían que estar haciendo las plataformas. Se lo aplaudo a VIX yo también, porque creo que necesitamos algo que nos pasó a nosotros haciendo esta serie. Nos fuimos a filmar a Tenerife. Muchos de los actores éramos mexicanos. Y al menos a nosotros nos pasa, a los mexicanos, esta sensación muchas veces de que lo que está afuera es mejor. Lo que está del otro lado es mejor. Lo que tiene, ¿no? Esta sensación de afuera, en otros países, se hacen mejor las cosas. Y cuando fuimos, teníamos un equipo increíble, la verdad, tanto humano como de producción, pero también nos dimos cuenta que era muy bueno lo que hacíamos, que en México se hacían las cosas muy bien y que había mucho talento delante y detrás de cámara. Y tomamos otro valor a la hora de pararnos en escena, lo comentábamos entre los compañeros. Y entonces, eso tendríamos que hacer como público también, darnos el valor que nos merecemos, que somos un gran público. Tenemos que exigir, no solo pedir, sino exigir que la calidad de los proyectos que nos den sean del valor que nosotros tenemos como público también. Claro que sí, te agradezco tus palabras. Yo sé que ya nos pasamos del tiempo, pero quiero agradecerte primero pues por esta conversación tan bonita, segundo por lo que te decía, por el trabajo que hay y que está, a mi parecer, muy bien hecho. Si pudiera te aplaudiría, me pararía. Y no quiero que la gente cuando vea la entrevista piense que estoy tratando de caer bien. Hay que ver la serie y con 10 minutos la gente va a saber que lo que estoy diciendo es así. Por eso están ahorita llevándose más vistas, por eso es la número 1 en este momento y eso se agradece muchísimo. Gracias. No, te agradezco la entrevista, de verdad, después de un día de muchas entrevistas y de muchos momentos, el hecho de que tú me digas así como espectador y desde tu lugar que te mueve mi trabajo, hace la enorme diferencia entre por qué me paro aquí todas las mañanas y por qué vale la pena seguir contando historias. Lo valoro, lo agradezco muchísimo y gracias porque ya me hiciste la tarde. Y esperemos que la gente pueda ver la serie y que vea lo mismo y que le emocione. Así será, ya verás. Y ojalá nos volvamos a encontrar en otro gran proyecto, contigo a la cabeza. De verdad que sí. Hay muchas cosas del hotel que desconoces. Precisamente ya llegó el momento de que las conozca.